Hola, bienvenidos a Mesa Central, el video podcast del colombiano para que usted se entere de todo lo que tiene que saber de Medellín, Antioquia, Colombia y a veces, Olguita y Heidi, hasta del mundo, porque de todo analizamos acá, porque la idea es que usted se vaya muy bien informado. Esta ha sido una semana muy movida. Tuvimos marchas, rompimiento de relaciones con Israel y a último momento, pues se abre y se expande mucho más el escándalo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor general, y me acompañan Olga Rendón, que es nuestra editora económica, y Heidi Tamayo, que es la editora encargada del área metro. Y también vamos a tener unas participaciones muy importantes vía telefónica de Luz María Sierra, la directora del periódico, y de Santiago Ángel, que es el editor del área de Nación y Política. Así que empezamos con nuestro primer tema. Bueno, el primer tema es Sneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, prendió el ventilador. Está enlodando a varias personas muy importantes. Dijo que se le dio plata a el presidente del Senado, Iván Name, y que también le dieron al presidente de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal, que le dieron plata en efectivo. A Name 3.000 millones de pesos y a Calle 1.000 millones de pesos. Este escándalo pues empezó hace ya varios meses con un contrato que era para abastecer de agua a La Guajira, y para eso tenemos aquí a Santiago Ángel, editor del área Nación y Política. ¿Qué hubo, Santi? ¿Cómo va todo? Hola, Daniel, hola a todos. Muy bien, pues sí, muy escandalizados con este que podría ser el problema más grave de corrupción de la administración de Gustavo Petro. Oíste, esto empezó el año pasado. En ese momento la unidad estaba a cargo de Olmedo López, ¿no? Hombre político de Itagüí, que creció a la sombra, digamos, del senador Trujillo. Cuéntenos, Santi, ¿cuál ha sido, digamos, el desarrollo de este escándalo? ¿Cómo empezó y en qué va? Daniel, pues esto empieza con los famosos carrotanques para La Guajira. El gobierno tuvo la intención de poder entregarle agua potable a la comunidad de La Guajira, especialmente a la comunidad en situación de vulnerabilidad, a la comunidad indígena de esta región del país. Y para eso, Gestión del Riesgo contrató por 46.000 millones de pesos unos carrotanques que terminaron siendo pues la almendra de este escándalo de corrupción. ¿Por qué? Porque fue muy notorio que habían unos sobrecostos enormes. Y cuando se fue desenredando la pita del escándalo, pues nos dimos cuenta que un poco la Gestión del Riesgo se convirtió en una entidad que estaba dispuesta para negociar con congresistas y para ejecutar de alguna forma los planes de las reformas del gobierno, que es lo que está denunciando hoy Sneider Pinilla. Sneider Pinilla era una persona que venía con una representación política del clan Aguilar en Santander, pero después nos fuimos dando cuenta que en realidad en Gestión del Riesgo en los cargos directivos había muchas personas que representaban políticamente a varios sectores, y eso le permitía maniobrar al gobierno. Hay una cosa muy importante aquí, y para eso quiero preguntarle a Heidi Tamayo. Olmedo López sí estaba bajo, digamos, la cobertura del senador Carlos Trujillo, ¿no? Un varón electoral que fue cercano a la alcaldía de Daniel Quintero, que tuvo ahí algunos movimientos con esa alcaldía, y ahorita vamos a hablar de Daniel Quintero en este caso. Pero, Heidi, ahora parece que Sneider Pinilla no menciona a Trujillo. A mí eso me parece muy raro, porque Trujillo además fue el senador más votado en La Guajira, un hombre que salió de aquí de las calles de Itagüí. Eso es toda una rareza. ¿Cómo es la relación de Trujillo con La Guajira? No, pues Trujillo fue muy polémico en las elecciones pasadas legislativas, justamente porque se fue a hacer campaña a La Guajira. Recordemos que lo criticaban pues por los altos niveles de pobreza que hay en este departamento, y él dijo pues que hizo campaña pedagógica, que no sé qué. Lo tomaron como un aprovechamiento a estas comunidades en aras pues de conseguir simplemente votos. Relación así como estricta, no sé, pero fue muy polémico y obtuvo una votación muy grande. Claro, pues que aquí en Antioquia sí es uno de los varones electorales y lo sigue siendo. Es muy raro porque él sí le dio como la bendición a Olmedo López, y ahora hay que decir que Sneider Pinilla no lo ha mencionado. Parece que lo ha echado un poco a un lado.
y no había mencionado a Olmedo López Santi hasta este momento, si mal no recuerdo, solo lo vino a mencionar ahora, pero lo señala de una cosa muy grave. A mí lo que me llama la atención es que él da fechas, él dice que entre septiembre y octubre de 2023 se le dieron 3.000 millones a NAME y 1.000 millones de pesos a Calle, esto para mover todo el tema de las reformas, como bien vos dijiste. Luzma nos va a hacer aquí un aporte. Precisamente, cuéntanos. Claro, es que me parece que lo fundamental en esta destape que se está haciendo es que todo ese dinero que se estaba utilizando, que supuestamente debería ir a los temas de riesgos y de desastres, como el hambre de los niños en La Guajira, lo que se estaba utilizando era para aceitar la maquinaria, para aprobar las reformas del gobierno, estas reformas tan polémicas, la reforma a la salud. Aparentemente coinciden las fechas porque el primer contrato se habría firmado en septiembre del año pasado, en una época en que las reformas estaban en un momento importante del trámite, de manera que no solamente se estaban gastando la plata o se estaban destinando la plata en este caso del hambre, de la sed de La Guajira para aceitar unas maquinarias, sino también para aprobar unas reformas que la gente no quiere tener. Por algo en medios de comunicación, El Tiempo, por ejemplo, ya está mencionando este tema, le está poniendo un nombre, las está bautizando como las carrorreformas. Yo no sé si es el nombre más adecuado. Sí. Uno podría ponerle la riesgo reformas o no sé, algún tema, porque este escándalo, los escándalos cuando son importantes como que los empiezan a bautizar, ¿no? Sí. Necesita un bautizo. Claro, Luzma, y se aprovechó esa pose del gobierno de defender a una comunidad como La Guajira. Recordemos que allá se fue todo el gobierno nacional y se declararon se declaró la emergencia y se hicieron varios decretos que luego se tumbaron porque no se podían ejecutar, estaban por fuera de la Constitución, para aprovechar el funcionamiento, pues para aprobar las reformas que el gobierno quería. Y allá han estado involucradas muchísimas personas. Está un sobrino de Iván Name, nombrado en la unidad de gestión del riesgo. Está el nombre de Daniel Quintero, como dijimos que ahorita lo vamos a tratar. Hay muchas personas de distintos partidos, de distintas orientaciones, pues hay un poco involucradas en este escándalo que va a favorecer definitivamente al gobierno, pues según se pensaba en ese instante. Oiga, abramos ese temita de Daniel Quintero, que como dice Carrillo, el director nuevo director de la ONG-RD, tiene más investigaciones que el COVID, ¿no? Bastante chistorete el director, pero tiene razón, Daniel Quintero está investigado en todas las IAS de este país. ¿Y por qué lo mencionó? Pues porque resulta que allá en la unidad de gestión del riesgo aparecen dos personas muy cercanas a Daniel Quintero. Por un lado estaba André Uribe. Ojo, Daniel Quintero está diciendo que André Uribe, que terminó siendo crítica de él. Puro cuento. ¿Quién era el hombre que manejaba las comunicaciones de la campaña de André Uribe, Heidi? Amaury Chamorro. Amaury Chamorro, que era el asesor más cercano a todas las comunicaciones de Daniel Quintero. Y por otro lado aparece Aletia Arango, que ella estaba ahí en una subdirección de la unidad. ¿Cuáles eran las relaciones de André Uribe y Aletia Arango, que además tuvo varios escándalos aquí en Medellín, con Daniel Quintero, Heidi? Bueno, Aletia Arango fue directora del DAGRED aquí en Medellín, como 14 meses aproximadamente. Y recordemos pues que el DAGRED aquí en la pasada administración estuvo escándalo tras escándalo, los bomberos manifestaron en varias ocasiones que ni siquiera tenían los implementos, hubo una disminución en la calidad de la entidad. ¿Y te acordás que en el caso de los bomberos estaban todos desfinanciados acá, pero por otro lado le daban contrato a los bomberos de Itagüí? Sí, esos contratos además con el área metropolitana que también en su momento fueron muy polémicos, hablando por ejemplo de Trujillo, que tiene toda esa influencia en Itagüí. Pero entonces, volviendo al caso de Aletia, estuvo en esto y también estuvo en una oficina de defensa de lo público, o sea, en realidad sí fue muy cercana a Quintero, y ella también estuvo en una polémica porque presuntamente utilizaba el vehículo oficial para ir al gimnasio y para hacer diligencias personales, en ese caso. Entonces ahí aparece Daniel Quintero también
con algunas paticas metidas en la Nacional de Gestión del Riesgo. Él dice que él no ha Daniel. querido... Dime, Luzma. No, es que me parece que Quintero se consiguió un gran contradictor en Carlos Carrillo. Carlos Carrillo, el director de la Unidad Nacional de Riesgo, es como una especie de piquiña. Él usa las redes sociales con tanta habilidad como Daniel Quintero. Es verdad. De manera que vamos a ver cómo se enfrentan estos dos, ¿qué diríamos? Estos dos nuevos personajes de la política. Sí, estos Pensando influencers de la política también, ¿no? Esos políticos, exactamente, estos políticos influencers o influencers políticos, que ambos tienen sus maneras, sus maniobras para utilizar las redes sociales. Considerando de pronto que Carlos Carrillo no ha tenido ningún escándalo de corrupción, por el contrario, ha parecido ser un tipo que trata de limpiar la corrupción, mientras que Daniel Quintero pues está lleno de como decía Olga, o tú mismo decías que tiene más investigaciones que un COVID. Entonces, que el COVID. Entonces, esto va a ser interesante cómo se sacan un poco los trapitos al sol y al fin y al cabo, si están en el poder, pues de pronto vamos a descubrir muchas cosas si ambos empiezan a destapar sus problemas. Esto parece la implosión un poco del petrismo o de la gente aliada al presidente Gustavo Petro. Olguita. Y seguramente vendrán muchísimas más escándalos al respecto, porque esta es una entidad que contrata de una forma muy libre, mucho más libre que las otras entidades. No hay licitaciones públicas porque los desastres se atienden ya. Y eso ha permitido siempre que en esa entidad haya manto de dudas sobre muchos manejos. Seguramente conoceremos nueva información próximamente frente a esto. Pero no podemos irnos sin decir, es que realmente, yo ya lo dije tal vez en otro programa, no ha habido gobierno que a esta altura, cuando no ha completado 2 años, tenga tantos escándalos de corrupción como el gobierno de Gustavo Petro. Hay quienes me dicen que soy de corta memoria, pero creo que en este caso no es así. Por lo menos en los últimos 30 años que he estado en el periodismo, no ha habido ningún gobierno en el que le hayan explotado tantos escándalos de corrupción como este. Es que mire, pues si hacemos un recuento, está lo del Ministerio de Deportes, ¿se acuerdan? Eso ya parece viejo, pero pues la ministra de Deportes que le tocó salir, el esposo de la ministra de Minas, el hijo de Gustavo Petro contando cómo se robó la plata de la campaña. El hermano de Gustavo Petro. El hermano de Gustavo Petro visitando cárceles, prometiendo cosas. Armando Benedetti y los 15.000 millones de pesos de parte non santa. El tema de cómo Euclides Torres, un gran contratista que financió al gobierno, ha estado beneficiado por contratos. Todo este tema de la unidad de riesgos y así, pues yo, por mencionar solo algunos de los grandes casos, en realidad yo creo que no ha habido gobierno más corrupto que el de Gustavo Petro en los últimos 30 años. Para resumir entonces, Luzma, en este caso de la UNGRD, empezó con un contrato de 46.000 millones de pesos para unos carrotanques para abastecer agua en La Guajira. No se estaban moviendo, esos carrotanques estaban parqueados. Había un sobrecosto de más del 50% en algunos de los carrotanques y eso termina sacando a Olmedo López, un tipo que además había puesto y ha hecho campaña para el senador Carlos Trujillo en La Guajira. Recuerden que había incluso unos carrotanques con aerografiados con propaganda. Y ahora Sneider Pinilla, quien era subdirector de la entidad, salpica a Olmedo López, dice que Olmedo López y él estaban pagándole a Iván Name, presidente del Senado, y a Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, para mover las reformas del gobierno que, dicho sea de paso, se ha movido muy bien en la Cámara de Representantes y un poco más lento en el Senado, y que son unas reformas que han sido muy polémicas y a las que se le ha hecho mucha veeduría y que la ciudadanía ha salido a marchar masivamente para que no se muevan. De eso hablaremos en nuestro segundo tema. Sí, Santi. Una cosa puntual, es importante detallar los nombres y también un poco el contexto de lo que está pasando con la Fiscalía, porque la persona que logra dinamizar que esto se conozca públicamente es Luis Gustavo Moreno. Luis Gustavo Moreno es el ex fiscal anticorrupción condenado por el cartel de la toga, que pagó una condena de 4 años porque lo
lo capturaron en Miami recibiendo $10,000 de Alejandro Lyons para que le archivaran el proceso por el cartel de la hemofilia, y hoy está dedicado paradójicamente a defender corruptos y a delatar corrupción. Pero lo que nosotros hemos sabido es que Snyder Pinilla no ha revelado todavía todos los nombres sobre los cuales informaría la Fiscalía, porque esto es un poco de presión para que la Fiscalía acepte el principio de oportunidad con la matriz de colaboración que le está ofreciendo Pinilla. La Fiscalía todavía no le ha confirmado ese principio de oportunidad, y Pinilla lo que pide es inmunidad total y protección para él y para su familia. Pero nosotros sabemos que además, por ejemplo, de Sandra Ortiz, que es la otra persona de presidencia a la que menciona, la consejera para las regiones, de haberle entregado los 3.000 millones de pesos a NAME, él va a dar información sobre el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Lo que pasa es que Pinilla no ha entregado los nombres totalmente ante la opinión pública, pues porque obviamente hay algunos nombres que tienen que guardarse para poder que la colaboración con la Fiscalía sea efectiva. Entonces lo que viene en los próximos días va a ser mucho más escandaloso. Y hay que tener en cuenta que en un principio de oportunidad, una sola mentira te quita ese beneficio. Entonces podríamos decir que Snyder Pinilla se la está jugando toda para decir la verdad. Ahora bien, enloda mucho al primer director, que es el ministro Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, que raramente vino a moverse en el Congreso y a hacer que las reformas del gobierno salgan adelante, y pareciera limpiar un poquito más a Olmedo López. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en el escándalo más grande que ha golpeado a el gobierno del presidente Gustavo Petro. Recuerde suscribirse al mejor podcast, telenovela, radionovela noticiosa que tiene este país, que se llama Mesa Central. Por aquí va a encontrar un botoncito, dele suscribir, active la campanita para que le lleguen las notificaciones, y nos puede encontrar en redes sociales como Periódico El Colombiano. Y nuestro canal de YouTube es El Colombiano Videos. Y vamos a nuestro segundo tema, que fueron las marchas, muy esperadas. Desde las marchas del 21 de abril, el presidente Gustavo Petro como que dijo allá en los grandes salones de la Casa de Nariño: ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer después de todo este gentío que salió a marchar? Y dijo, pues la del 1 de mayo, que siempre ha sido muy concurrida por los sindicatos, por las agremiaciones, les dijo, yo me voy a unir. Y las agremiaciones, la mayoría le dijeron, hágale, súmese, porque pues no nos vamos a llamar a mentiras. Los sindicatos apoyaron la campaña de Gustavo Petro, pues tanto que apoyaron que hay varios investigados ahora por las platas de la campaña, como FECODE, ¿no? Y también hay una plata de la USO. En fin, el presidente Gustavo Petro se subió a las marchas, y en Bogotá, hay que decir que estuvieron bastante grandes, llenaron la Plaza de Bolívar, y allá el presidente Gustavo Petro echó un discurso larguísimo en el que peroró contra mucha gente, incluso contra el Estado de Israel, con el que rompió relaciones, que va a ser nuestro siguiente tema, no nos adelantemos. Olguita, un balance primero, antes de entrar en lo político, Olguita y Heidi. Primero empecemos con Olguita, balance de esa marcha. Bueno, esas marchas normalmente son multitudinarias. Se escuchó en realidad mucho apoyo hacia las reformas del gobierno Petro. Las arengas fueron pues como muy claras en ese sentido, especialmente la reforma laboral. La reforma laboral está respaldando 100% los pedidos de los sindicatos, no solamente horas extras y demás, sino todos esos derechos sindicales se están aumentando, el derecho a la huelga, el derecho a que los sindicatos tengan un poder aún mayor para negociar. Entonces era obvio que en esa marcha, donde los trabajadores pues hacen sentir su posición, iban a apoyar las reformas del gobierno. También hablaron pues de la pensional especialmente. Fueron multitudinarias, sí fueron un poco más grandes de lo que han sido normalmente. Inclusive el presidente de la CUT reconoció que gran parte de la protesta en Bogotá se dio en apoyo al gobierno, o sea que hubo gente más allá de los sindicatos que también se adhirió a estas protestas. Heidi, el capítulo Medellín no fue tan grande, ni siquiera alcanzó pues las marchas que hace, por ejemplo, la oposición o la gente crítica con el gobierno de Gustavo Petro. Vimos unos videos hechos por el equipo de video del Colombiano, por Sebas y por Alejo, y vimos también unas fotos de Camilo Suárez que no se veían muy concurridas. ¿Cómo fue el balance aquí en Medellín? Aquí pues transcurrió normal. Lo que pasa es que si bien
gran parte de esos sindicatos y de esos sectores sí salieron, también hubo algunos que no salieron justamente porque no querían como esa apropiación que se quería hacer de esta marcha. Pero de todas maneras los sindicatos que salieron sí expresaron mucho, digamos en las entrevistas que les hicimos en las calles, que ellos, si bien apoyan muchas de las reformas y las propuestas del presidente Gustavo Petro, también salían a marchar por los derechos de los trabajadores, como históricamente lo han hecho. Aquí en Medellín, que se puede destacar, hubo polémica porque el concejal Juan Carlos Upegui, pues que es uno de los hombres más cercanos al exalcalde Daniel Quintero, no fue al inicio de sesiones en el Consejo por apoyar la marcha, y no le criticaron tanto que haya apoyado la marcha, sino que, por ejemplo, el concejal José Luis Marín, que también ha sido uno de los referentes aquí para apoyar estos sectores, Aquí Noticias, él estuvo tanto en la sesión, en el inicio de sesiones, participó incluso en el consejo y luego apoyó la marcha. Y también pues el descache ahí que se pegó el presidente publicando una foto de Medellín. Ya vamos a ese tema porque ese es el balance de las marchas, pero Luzma, ya te voy a dar paso, y es que el presidente sacó una maquinaria de fake news y de noticias falsas y de fotos falsas para decir que su marcha había sido apoteósica, que no era su marcha, y creo que de esto nos vas a hablar, Luzma. Pues yo quería era precisar que en el último programa que tuvimos de Mesa Central apenas se iba a dar la primera marcha, la del 21, no habíamos hecho análisis de esa marcha. Y entonces aquí tenemos que hacer el análisis de las dos marchas. Y realmente, además, porque no son comparables. La marcha del 21 fue una marcha en la que las personas, en la que el país, una gran mayoría del país, salió espontáneamente a protestar contra el poder establecido. Esa marcha es muy distinta a una marcha que es tradicional, la de los trabajadores, y que se suma el gobierno con su poder, con su convocatoria, con sus buses, con sus cosas a tratar. Entonces es muy difícil compararlas. Aquí no es un tema de magnitud. Si fuera de magnitud, las marchas del 21 de abril fueron más grandes. Los datos oficiales dicen que fueron más grandes. En lo mínimo que los midieron, los datos oficiales dicen que fueron más grandes las de las 21 de abril. Pero el tema no es de magnitud, sino cómo se conciben, cómo arrancan, cómo se expresan esas marchas. Una cosa es marchar y protestar contra el poder establecido, y otra cosa es que unos sindicatos que hacen su marcha planteen que van a apoyar al gobierno. De hecho, Heidi mencionaba en Medellín, yo escuché a varios de los dirigentes sindicales en Medellín, y lo que ellos decían era, no, nuestra marcha es del 1 de mayo. Si el presidente se quiere subir, que se suba a la marcha, pero realmente es del 1 de mayo. Y dicho esto, entonces, realmente lo que la utilizó Gustavo Petro fue como un instrumento de propaganda, y lo vimos con lo que ustedes mencionaban de las fake news, porque por lo menos publicó 3 imágenes que eran falsas, haciendo referencia, por ejemplo, una de Cali, decía Cali inmensa, que no toquen el voto popular porque el pueblo será un gigante, pero no era Cali. Él lo ponía como si fuera Cali 1 de mayo, exacto, era el 21 de abril en Medellín, la foto. Luego puso una que decía, gracias Pasto, los vientos del sur traen el cambio, pero no era Pasto, o sí era Pasto, pero de 2021, no de 2024. Y también Bogotá puso una que decía, que no lo olviden, que no lo teman, aquí el pueblo lo hace poder, y comete un error tan estúpido como poner un video que ya había publicado el director del canal RCN, de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, el mismo video. Él lo había publicado el 21 de abril y Gustavo Petro quería que creyéramos que lo había publicado el 1 de mayo. Yo creo que aquí hay algo, primero un poco de maldad, porque si es tan obvio que no era de la fecha que él estaba diciendo, él tal vez cree que como tiene 7 millones de seguidores, entonces, y no hay filtros, entonces él puede decir todas las mentiras que quiera. Y así, yo también, si uno mira los videos que publicó Gustavo Bolívar de la carrera séptima Bogotá, habría que hacerles un chequeo, porque es que realmente yo creo que sí fue importante la concurrencia el 1 de mayo, pero como entre las verdades y las mentiras, quisieron convertirla en una super manifestación, cuando en el fondo lo que el gobierno tiene que hacer es
pensar de verdad qué es lo que está haciendo mal, porque el pueblo no está con ellos y por muchas marchas que con inteligencia artificial produzcan, no van a lograr que el pueblo los apoye mientras no hagan verdaderas realizaciones en favor de ellos. Esa es otra cosa que le criticaron mucho al presidente Gustavo Petro y fue cómo usó la inteligencia artificial para montar imágenes de supuestos jóvenes súper sonrientes con carteles diciendo apoyo al gobierno del cambio, y cuando uno ya miraba bien esos carteles tenían errores de ortografía, no estaba bien escritas las palabras y las caras estaban borroneadas. Incluso el ministro de Cultura, Juan David Correa, dijo que se iba a comprometer a que se buscaran diseñadores para poder hacer diseños sin necesidad de la inteligencia artificial. Pero más allá de eso, lo que muestra es que tienen que pegarse de la inteligencia artificial para buscar ese apoyo, digamos, de los jóvenes, que es un grupo que al presidente Gustavo Petro le interesa mucho, le interesa muchísimo. En el tema de las marchas, además, el presidente pues se fue como siempre lanza en ristre, dijo que habló otra vez del golpe blando, del golpe al gobierno, pero había acabado de salir además la semana pasada esta investigación de la revista Semana, esta revelación de los audios en los que Benedetti habla con Aida Merlano, ¿no? Impresionantes, donde Aida Merlano dice: yo me voy para allá si me extraditan sin decirme nada, y saco la artillería pesada. O sea, siempre que hay un escándalo, el presidente Gustavo Petro aprovecha para decir que le quieren dar un golpe blando. Esto quiere decir, mata al mensajero, pero evidencia, saca por un lado el mensaje. Es decir, el mensaje, aquí lo importante es: presidente, ¿usted qué sabe del caso de Aida Merlano? O Aida Merlano, ¿qué sabe de usted que puede venir a enlodarlo? ¿O qué sabe de su gobierno? Pero el presidente prefiere decir que le van a dar un golpe blando. También se refirió a los empresarios, dijo que él lo querían sacar porque él no era de alcurnia. O sea, una manera en el que en su discurso él trata de asemejarse a quienes están protestando, cuando él es muy distinto. Es un hombre que ha estado en la política en los últimos 30 años de este país. Y además minimizando al otro, o sea, porque todo el tiempo, no solo durante las marchas, que se burló de quienes marchaban el 21 de abril, el 1 de mayo volvía a decir que quienes estaban marchando en contra de él eran ricos, incómodos, gente privilegiada a la que no le estaban gustando sus cambios. Y en realidad, pues la cantidad, yo no vi a y terminó Angulo con cacerolazos en varios marchando. puntos, justamente porque la gente estaba inconforme también con esa postura. Luzma. Pero es que no olvidemos que dijo que era la marcha de la muerte, la del 21. Yo lo que noté fue un presidente absolutamente desesperado, un presidente que a veces siempre se me parece mucho a la situación de Ernesto Samper, que no tiene el pueblo, no tiene la capacidad de ejecutar, y entonces acude a lo más desesperado de la retórica para tratar de mantener un apoyo en ese 30% que siempre lo apoya, él como metiendo el dedo en la llaga y tratando de generar el miedo, el odio, la lucha de clases, para tratar de mantener ese pedazo de población que lo apoye, ese porcentaje de población. Después es manual normal del populista. Lo que pasa es que a Petro le está tocando llevarlo al extremo en este momento, cuando no va ni la mitad de su mandato. Porque usted decía muy bien, Daniel, que él siempre apela al golpe blando, pero lo que pasa es que parece que esa fuera su armadura para evitar que lo investiguen, con todos los escándalos y todas las irregularidades que se han evidenciado. Pues en algún momento la Cámara de Representantes, la Comisión de Acusaciones, debería de verdad investigarlo. Él lo que trata es de meterle miedo a todos. Yo creo que la sociedad no puede tener miedo, de toda esta propaganda que crea el presidente alrededor de que lo estaban apoyando muchísimas personas. No lo están apoyando tantas, lo están apoyando los mismos que siempre, el básico que él ha tenido y que siempre lo ha apoyado, porque con las encuestas hemos visto, con las marchas hemos visto que la mayoría del país está descontento y que el presidente no puede reaccionar simplemente pidiendo, acusando de que es un golpe blando, cuando lo que tiene es que gobernar. El presidente no puede seguir a punta de insultos,
gobernando, tiene que gobernar es trabajando y dando resultados. Lo que vos decís, Luzma, y para cerrar esta segunda parte, es cierto. Me acuerdo una de las primeras protestas que hubo cuando él habló ahí desde el balcón de la Casa de Nariño, y él le dijo al Congreso: miren estas marchas y legislen a favor del gobierno, o sea, a favor del pueblo. Y lo que le estaba diciendo al Congreso es casi que intimidándolos con la gente. Ahora lo que hace es intimida con supuestamente la gente para que no lo investiguen. Eso vimos en las marchas de este 1 de mayo, un presidente completamente beligerante en su discurso, donde se atrincheró aún más en la Casa de Nariño. Daniel, y hay una cosa importante ahí para resaltar, y es que la conclusión quizás más importante de esa radicalización del presidente sintiéndose empoderado frente a los sindicalistas que todos los 1 de mayo llenan la Plaza de Bolívar, fue la decisión del gobierno colombiano de romper relaciones con el Estado de Israel. Y eso va a significar unas consecuencias muy difíciles, sobre todo para la inteligencia militar y para los acuerdos bilaterales y el comercio de armas y de tecnología militar, que quizás el presidente no ha entendido, pero todos los expertos señalan que muchísimo de lo que significa la respuesta a la ofensiva de las fuerzas militares en contra de los grupos armados ilegales en Colombia tiene que ver con la inteligencia y con la tecnología militar de Israel. Así es, y ese justamente va a ser nuestro tercer tema. Y este tercer tema, quizás la noticia más importante de la semana. El presidente Gustavo Petro, en medio del hervor de su discurso, vimos a un Petro otra vez discursivo, ¿no? Es quizá el mejor Petro, ¿no? Puede que uno no esté de acuerdo con él o no, pero es muy bueno dando discursos. Y ahí en medio de las protestas del 1 de mayo dijo que rompía relaciones con el Estado de Israel. Hay que decir que esto había pasado en el gobierno, fue Iván Duque el que rompió relaciones con Venezuela, ¿no? Yo creo que esos son como los dos casos de romper relaciones en el país. Y a mí esto me deja como dos miradas, ¿no? La primera es que Petro sabe que necesita a los jóvenes en el país, y los jóvenes han estado muy movidos con el tema de los ataques o la respuesta beligerante de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza. Lleva meses de bombardeos, más de 40.000 personas muertas, dicen que más de 10.000 niños. Hay que decir que estas cifras las entrega el gobierno de Hamas, que es considerado terrorista pues incluso por la ONU. Y el presidente sabe que ese es un tema para conectar, y sabe que es un tema de la izquierda del país. ¿Qué otros países no tienen relaciones en Latinoamérica con Israel? Cuba, desde hace mucho tiempo, Venezuela, y en medio de esta crisis actual o de esta guerra actual o de este ataque actual, Bolivia. El presidente Gustavo Petro entonces también se arropa en una de las banderas de la izquierda latinoamericana, rompe relaciones, pero se salta de una u otra manera todos los procesos diplomáticos y empieza a desconocer un montón de temas económicos que hay con Israel. Uno de ellos, del que nos va a hablar ahorita Santiago Ángel, es el tema militar, pero antes, Olguita, háblenos del tema económico. Dice que el año pasado hubo negocios por más de 500.000 millones de pesos, ¿no? De 500 millones de dólares. Esos negocios son muy importantes para Colombia, aunque apenas representan el 1% del comercio internacional del país. Es muy importante porque es de los pocos países con los que tenemos una balanza comercial positiva, es decir, les mandamos mucho más de lo que traemos. Nosotros le vendimos el año anterior 499 millones de dólares y le compramos apenas 95 millones, ¿cierto? Entonces, eso es lo que siempre quisiéramos, tener muchos mercados donde les vendamos mucho. Ahora, el gobierno ha tratado de tranquilizarnos diciendo que no está en riesgo el mercado, que el Tratado de Libre Comercio sigue en firme, y además para acabar un Tratado de Libre Comercio eso se debe hacer de manera bilateral y lo tiene que aprobar el Congreso, pero de todas formas los empresarios de Israel, que seguramente están muy de acuerdo con su gobierno, pues no van a querer estar haciendo negocios con Colombia, y eso nos va a poder perjudicar seguramente. Hay que decir que claro, es que en este... vamos a ponernos bíblicos prácticamente. En este tema es como lo que decía Jesús: el que no es conmigo es contra mí.
y es que los empresarios judíos o israelíes tienen esa percepción que vos decís. Si usted gobierno no me está apoyando, yo corto relaciones con usted y dejo de tener negocios con usted. Es muy probable que eso termine pasando en este caso. Y esa es una guerra que están peleando con todas las convicciones, ¿cierto? No es una guerra donde estén diciendo allá están peleando otros, sino que inclusive gente de Israel o judíos no israelíes se han ido a pelear esa guerra ya. Y ahora bien, el presidente Gustavo Petro sí está en una línea, así como con el discurso del cambio climático, sí está en una línea en la que ya están muchos dirigentes del mundo, y es: paren esa guerra, paren esos ataques, porque esto se está saliendo de toda proporción. Yo creo que hemos visto los videos de niños, de madres bajo escombros, llorando, heridos, y eso es profundamente conmovedor. Lo que pasa es que entre la inteligencia militar israelí se dice que es que ellos son el último muro de contención para que ISIS y el mundo islámico no entre a Occidente. A nosotros eso nos parece pues como extremista a veces, o a algunas personas les parece extremista, pero ellos están convencidos completamente de eso, y ellos dicen que detrás en realidad de los ataques de Hamas o del ataque del 7 de octubre en el que murieron más de 1.200 israelíes en un solo día, en una sola mañana, pues está Irán, por ejemplo, o está Hezbollah. Es un tema delicado. Heidi, ¿y cuáles fueron las reacciones que hubo alrededor de la decisión del presidente Gustavo Petro? Bueno, obviamente el ministro de Relaciones Exteriores de Israel pues dijo que se puso de parte de los asesinos, haciendo referencia obviamente a Hamas, pero aquí en Colombia también expresidentes, exministros, académicos han tenido como la reacción de rechazar un poco esa ruptura, porque dicen que de cualquier forma, así él no esté de acuerdo con las posturas políticas, con ese actuar militar de Israel, etcétera, eso no debería enemistar a los ciudadanos de ambas naciones. De hecho, por aquí tengo unos apartes de una carta que le enviaron académicos, exministros, expresidentes, y en alguna parte dicen: los firmantes queremos manifestarle nuestro dolor y desacuerdo con la ruptura. Es la interrupción de una relación que ha durado más de 75 años con amistad y confianza entre dos naciones. El desacuerdo que tiene hoy con decisiones de su gobierno no debe transferirse a sus ciudadanos, que han sido siempre amigos y colaboradores nuestros. Es decir, él tiene la gente que lo apoya, mucha parte de jóvenes, pero también ha encontrado un gran rechazo por esta decisión. Es que en realidad también esto ha provocado como una especie de nueva ola antisemita en el mundo, ¿no? Hemos visto en Estados Unidos hay unas protestas muy grandes en las universidades, lo cual se parece mucho a las protestas en las universidades en la época de la guerra de Vietnam. Hay que recordar que en la guerra de Vietnam los universitarios y el movimiento hippie empezaron a moverse, y eso fue lo que ayudó a que se detuviera la guerra de Vietnam. Es una de las cosas más desastrosas que ha hecho que ha hecho, digamos, el imperio, entre comillas, por detener el comunismo. Y vamos a conectarnos con Santiago Ángel, porque una de las cosas que más dudas genera es que Colombia tiene muchos acuerdos en tema militar y de armas con Israel. Santi, ¿está en riesgo la seguridad militar del país por cuenta de romper relaciones con Israel? Daniel, pues sobre eso hay varias lecturas, pero lo que es claro, sin lugar a dudas, es que Israel es una potencia militar en el mundo. Tiene unos desarrollos de inteligencia y de armamento y de defensa, pues que han quedado expuestos siempre con los ataques, por ejemplo, de los misiles artesanales o en el último de los drones de Irán, en donde prácticamente no pasó nada, un ataque masivo con drones, único en la historia de Irán en contra de Israel, y no sucedió absolutamente nada por la defensa de hierro que tiene ese país. Y Israel tradicionalmente ha tenido muy buenas relaciones con Colombia y ha ayudado a profesionalizar las fuerzas militares, a entregar en acuerdos de cooperación tecnología militar y sobre todo de inteligencia. Son expertos en inteligencia militar y las fuerzas militares han recibido muchísimo de esa cooperación. Incluso hay muchos viajes de profesionales de las fuerzas militares a Israel para aprender y para profesionalizarse sobre cómo hacen la inteligencia, que es una de las herramientas más importantes en Colombia, por ejemplo, para descubrir en dónde están los cabecillas de grupos armados ilegales, del Clan del Golfo, del ELN, de las disidencias. Y lo que dicen los expertos que hemos consultado es que efectivamente eso sí se va a deteriorar, no solamente por el talento humano, sino porque seguramente va a haber
una reducción de recursos en otro tipo de tecnología sin armamento que Israel pues podría parar hacia el país. Ahí también hay otro sector que se verá muy afectado, y es la innovación. Israel es uno de los países más innovadores del mundo, donde están llegando todas las multinacionales de software, de tecnología, a hacer grandes desarrollos y contratando personas aquí en Colombia. Y Medellín, vía cooperación, también ha recibido grandes inversiones desde Israel para apoyar todo el sistema de innovación de la ciudad, que también podría verse en riesgo. Pero una cosa, Daniel, que no se entiende mucho es, el gobierno bien dice, estamos rompiendo relaciones. El embajador Murillo dijo, esto se está pensando desde octubre, que empezó toda esta escalada violenta, pero no hemos hecho lo mismo con Rusia, por ejemplo, que lleva muchísimo más tiempo atacando a Ucrania. Y hay que acordarse que el presidente Gustavo Petro en elecciones criticaba a Iván Duque, porque Iván Duque también se pronunció varias veces sobre Vladimir Putin y su avanzada en contra de Ucrania, y él dijo, debería ocuparse de lo que sucede en el país. Pues, presidente, hay un dicho paisa que dice que la lengua es el azote del trasero. Más o menos dice eso. Pues bueno, esto es lo que le termina cobrando. Ha estado muy pendiente de lo que sucede en el exterior, y mientras tanto el país en llamas, el país con todos estos escándalos de corrupción. Ahora bien, mucha población inocente, más de 30.000 personas, según datos entregados desde Palestina, han muerto en este ataque sin precedentes. Dicen que se demorarían 80 años en reconstruir Gaza. O sea, esto es una tragedia que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. 80 años. Y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, que es un hombre bastante polémico, que ha dicho que él ha matado árabes y que eso no tiene nada de raro ni nada de condenable, parece que no va a dar el brazo a torcer. Jamás dijo que podía entregar a los secuestrados si liberaban rehenes o presos más bien, palestinos, Israel, y Benjamín Netanyahu ha dicho que no y que va a seguir, y ellos solo tienen una meta, y es que jamás desaparezca. Este es nuestro último tema en Mesa Central. A veces me gusta que podamos hablar de temas más positivos, de temas más amables, pero la agenda noticiosa ha estado muy cargada. Heidi, muchísimas gracias por acompañarnos. Listo. Y a Olga, también a Santiago Ángel desde Bogotá. Santi, muchas gracias por tus atinados comentarios, y también a Luz María Sierra, que no nos pudo acompañar presencialmente. Recuerden, esto es Mesa Central, el video podcast del Colombiano, para que usted termine la semana bien informado.